¿Es el nacionalismo cristiano algo que temer? Se ha convertido en uno de los movimientos más comentados en Estados Unidos hoy en día. Para algunos suena simple, incluso inofensivo. Un cristiano patriota, ¿qué tiene de malo? Pero la realidad es mucho más compleja. ¿Se trata simplemente de una minoría marginal e impotente? En realidad no necesitas una población que apoye mayoritariamente. Basta con una minoría con voluntad fuerte y esa clase dominante puede moldear la mentalidad de la mayoría. Mucha gente simplemente se adaptará a la mentalidad establecida por el pueblo, por la clase dominante. Una de las voces más destacadas de este movimiento es el pastor Douglas Wilson. Se basa en el enfoque de la guerra del estratega chino Sun Tzu y lo aplica a la reforma religiosa, afirmando claramente que el engaño puede usarse para asegurar el poder. Este es un postulado interesante de un grupo que insiste abiertamente en que el gobierno civil debe hacer cumplir los 10 mandamientos, incluyendo, por supuesto, no darás falso testimonio. Todos los 10 mandamientos deben ser legislados. En esencia, el nacionalismo cristiano no se trata solo de valores, sino de poder, con la autoridad eclesiástica trabajando codo a codo con la autoridad política, y aunque no todos los políticos se identifiquen como nacionalistas cristianos, algunos se hacen eco de los mismos temas. ¿Podría esto dar al movimiento impulso político y cobertura? Ustedes son a quienes quiero escuchar, por eso vamos a la iglesia los domingos. Ustedes deberían ser las personas más poderosas de la tierra. Dicen que hay separación entre la iglesia y el Estado. Me dijeron que les dije, de acuerdo, olvidémonos de eso por una vez. Vamos a traer de vuelta la religión a nuestro país. Sus líderes imaginan una sociedad donde su interpretación del cristianismo define la ley pública, la cultura e incluso las libertades religiosas. Argumentan que la ley civil debe reflejar la fe cristiana hasta el punto de especificar qué día de reposo debe aplicarse y dejar claro a todos qué día de reposo apoyamos. Creo que la ley civil también puede incluir leyes contra la blasfemia, leyes sobre el domingo como día del sábado. La gente me pregunta, ¿qué leyes querrías? Creo que tener leyes azules, las leyes sobre el domingo como día de reposo, es realmente lo primero que sucede. No son leyes contra la blasfemia, no son leyes contra los herejes. Nuestro invitado de hoy es el Dr. Jared Longshore, es pastor asociado en la Iglesia de Cristo en Moscú, Idaho, junto con el fundador y pastor principal Douglas Wilson. Lo invitamos después de ver algunos videos preocupantes donde expresó su punto de vista. Podríamos estructurar nuestros asuntos civiles de tal manera que en el único día de cada 7 que Dios ha considerado santo descansemos de nuestro trabajo y lo adoremos. Este reconocimiento civil y público debería formalizarse en nuestros documentos gubernamentales. Hemos venido a enseñarles a obedecer e inmediatamente dicen esto es la yihad. Inmediatamente lo convierten en la ley islámica porque sienten la fuerza. De alguna manera simplemente hay que aceptarlo. No se puede ceder en la obediencia, simplemente hay que decir estamos aquí para enseñar a la gente a obedecer la norma. Pasemos a la conversación con el Dr. Longshore. Agradecemos su diálogo reflexivo y su disposición para hablar sobre estos temas. Mientras escuchas, ten en cuenta las firmes afirmaciones y objetivas que los líderes nacionalistas cristianos han planteado en los videos que acabamos de ver. ¿Qué opinas? ¿Se retracta de esos objetivos o simplemente los expresa de otra manera mediante un diálogo más amplio? Averigüémoslo juntos. Bienvenidos de nuevo a Heritage and Hope Ministries. Hoy les traemos otro podcast colaborativo. En esta ocasión se unen a la conversación dos nuevas voces. Primero damos la bienvenida al Dr. Jared Longshore, pastor, autor y profesor de teología en el New St. Andrews College de Idaho, donde también es decano de pregrado. Es ampliamente conocido en el mundo evangélico reformado por su trabajo en teología cristiana y participa en podcasts y plataformas de toda la internet. También nos acompaña por primera vez, Kit Detweiler, una de las mentes creativas detrás de parte del contenido de Little Light Studios. Gracias por acompañarnos, Kit. Durante años, Little Light ha producido contenido que invita a la reflexión y expone los peligros espirituales del entretenimiento convencional, ofreciendo alternativas centradas en Cristo, diseñadas para elevar la mente, el cuerpo y el alma. Y por supuesto, escucharán a sus voces habituales de Heritage and Hope Ministries, James Bowen, el Dr. Brian Hustad y yo, Alex Bowen. Nuestro trabajo se centra en la exploración profunda de la historia protestante a través de libros antiguos y poco comunes, algunos que datan de 1559 y que tenemos aquí mismo sobre la mesa, el estudio minucioso de las escrituras y las profecías junto con el análisis reflectivo de los acontecimientos actuales, todo ello para ayudar a preparar a las personas para los últimos días predichos en la Biblia. Como siempre encontrarán enlace en la descripción para que puedan consultar todos los canales de YouTube y los presentadores mencionados. Kit, ¿te importaría decir una breve oración para comenzar? Claro que sí. Inclinemos nuestras cabezas. Padre Celestial, te agradecemos por poder reunirnos como creyentes. Te pedimos que envíes tu Espíritu para que nos acompañe en nuestras palabras y conversaciones, que nos bendigas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Saludos, doctor Longshore. Realmente apreciamos mucho la oportunidad de dialogar recientemente con Lennox Califungua de New St. Andrews. Así que creo que ahora en conjunto ha obtenido más de 130,000 visualizaciones en YouTube. Pero para dar un poco de contexto, durante algunos años hemos estado observando algunas de las discusiones que surgen de algunos nacionalistas cristianos, incluiría, solo para dar un poco de contexto, Douglas Wilson, Timon Klein, Rusty Renor, Soren Bamari, Adrien Bermud, Joy Webb, Steve Walsh, Dr. Chad Pecknold, J.D. Vance, el nominado laborista de Trump, Jonathan Berry, con quien he intercambiado mensajes de texto personalmente, Oric McIntyre, Kevin Roberts, Heritage National, New St. Andrews y muchos otros. Hemos notado algunos temas recurrentes, por eso lo que esperábamos hoy era una oportunidad para hacer preguntas más directas sobre algunas de las políticas que defienden. Una de las cosas que hemos notado es que usted tiene cierta audacia en su postura, ha hablado de defender su postura, así que en cierto sentido, en cierto modo, esperábamos esa misma claridad hoy. Bueno, si no le importa y por respeto a su tiempo, espero que podamos abordar algunas preguntas directas para comprender mejor su postura. Sí, sería estupendo. Entonces, la primera pregunta es que Lennox mencionó que en algún momento apoyó la separación entre la Iglesia y el Estado, pero uno de sus oradores frecuentes es Timon Klein, cuya presentación en NatCon propuso renunciar a la separación de la Iglesia y el Estado. Queríamos empezar por entender cuál sería su postura y claro, usted sabe lo que dice New St. Andrews y no quiero criticarlos demasiado, pero ¿cuál es la postura que usted defiende? Porque veo una pequeña diferencia entre lo que es Timon Klein y lo que es Lennox, que tal vez haya dicho. Sí, bueno, creo que probablemente sea cierto. Parece que dentro de todo el movimiento del nacionalismo cristiano, o como quiera llamarlo, sin dudas habrá muchas preguntas. Estaba leyendo sobre mi libro aquí, estaba leyendo este libro, ah, eh, este, Desestablecimiento y disidencia religiosa. En realidad es una perspectiva fascinante que muestra la complejidad del tema, aborda cada colonia y cómo se disolvió el orden religioso en cada una, y su argumento principal era que se trataba de un proyecto de 50 años, no era algo que se pudiera activar o desactivar de la noche a la mañana. En cada colonia se planteaba la cuestión de que primero no había catolicismo romano y luego, bueno, se puede tener una iglesia católica romana. Y eso implica la separación de la iglesia y el Estado si las autoridades civiles lo permiten. O quizás no sea necesario creer en las creencias de una denominación en particular. Pero aún así, ser un cristiano ortodoxo y defender la inherencia de las escrituras, lo que quiero decir es que creo que surgirán muchas complejidades y preguntas al analizar en detalle la separación entre la iglesia y el Estado. Mi mayor preocupación es que al menos esa noción de separación entre la iglesia y el Estado, para muchos hoy en día, significa que se supone que el Estado debe ser secular, que el Estado no debe reconocer al Dios Todopoderoso, al Dios Trino. El Estado no debe jurar lealtad públicamente al señorío de Cristo, a Jesucristo. Van a tener problemas con Romanos 13, que dice que los magistrados civiles son ministros y siervos de Dios. Van a tener problemas para entender qué tipo de ley debe sustentar su derecho civil. Por ejemplo, si debe haber algún reconocimiento de la ley de Dios. Y luego hay que analizar qué significa eso y qué no significa. Así que mi mayor preocupación cuando alguien dice que cree en la separación de la iglesia y el Estado es que crea que el Estado debe ser secular. Por lo tanto, rechazo que el Estado deba ser secular. Ahora, ¿debe existir algún tipo de distinción entre el Estado y la iglesia? Por supuesto que sí. Así que, bueno, no estoy de acuerdo con que las autoridades eclesiásticas, como yo, ministro del Evangelio de Jesucristo, deban ser magistrados civiles y dictar las leyes del país. No creo que eso deba ocurrir. Tampoco creo que los magistrados civiles, gobernadores, presidentes, alcaldes, concejales, deban ejercer las llaves del reino.
La Confesión de Westminster deja claro, tanto la antigua versión inglesa como la nueva versión americana, que no les corresponde ejercer las llaves del reino, que yo entiendo que se refiere a la predicación de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos de la iglesia. Sin embargo, alguien como Thomas Hobbes, en su Leviatán, va completamente al extremo y básicamente somete a las autoridades eclesiásticas y a la Iglesia de Dios al poder civil. Y creo que es una pésima idea. Así que va a haber ese tipo de separación. Va a seguir habiendo magistrados civiles y autoridades eclesiásticas con sus propias competencias y jurisdicciones, pero ese magistrado civil tiene que reconocer el señorío de Cristo, tiene que entender que es un hombre sujeto a autoridad. Él está bajo la autoridad del Rey de Reyes y así es como lleva a cabo su trabajo. Y también soy un defensor de incorporar la cuestión del pacto a nuestra forma de funcionar como sociedad. Y esto se ve claramente en la tradición protestante, donde existe la idea de que la sociedad misma está unida a Dios mediante un pacto. Esta idea de una constitución, ciertamente la constitución de los Estados Unidos, ese tipo de cosas, pero también se entiende que Dios mismo está sobre nosotros. Y si sus magistrados civiles se rebelan contra Él y en contra la forma en que llevan a cabo su trabajo en la oficina, entonces en virtud de ese pacto los hacemos responsables. La Constitución contempla este tipo de cosas. Esto hace que sea tangible el deber de proteger a la Iglesia de Dios. En la antigua confesión Westminster, el magistrado civil tenía más deberes asignados en ese sentido que en la versión estadounidense. Creo que la versión estadounidense simplemente establece que debe proteger a las iglesias de nuestro Señor común sin hacer distinciones entre las diversas denominaciones. Pero incluso así, el magistrado civil en el sistema Westminster estadounidense tiene el deber de proteger a la iglesia. Hay algo inherente a su cargo que implica lealtad a la iglesia de Dios y a la fe cristiana. En cuanto a los detalles, todo dependerá de la situación, pero busco un reconocimiento público del señorío de Jesucristo a, a nivel social, ya sea el Estado o la nación, y un magistrado civil que se reconozca como obligado ante Dios en sus funciones. Algo así. Entonces, ¿abogaría usted por una convención constitucional para abolir el artículo 6 de la Constitución y abogaría entonces por una prueba religiosa para acceder a cargos públicos? Creo que una prueba religiosa para acceder a cargos públicos está justificada. Así que sí, algún tipo de prueba religiosa y se podría hablar de cómo sería, pero ya sabes, las funciones básicas, como vimos en la fundación de nuestra nación en las diversas colonias, eso no significa que crea que deba ser tan estricto como jurar lealtad a un gobierno presbiteriano, anglicano, bautista o del séptimo día o lo que sea. No busco eso, pero sí un reconocimiento de que entiendo que mi cargo está bajo la autoridad de Jesucristo. Creo que algunos compromisos cristianos básicos serían buenos y correctos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tu creencia y una teocracia? Si pudieras explicármelo, porque sé que básicamente dices que habría algún tipo de prueba para un cargo político, así que estoy tratando de entenderlo. ¿Cómo definirías la teocracia en comparación con tus creencias? Cuando oigo hablar de teocracia, pienso que se refiere a que las autoridades eclesiásticas serán las que legislen, que juzguen, gobiernen la sociedad civil y, y no querría algo así. Creo que un senado, una especie de convocatoria de ministros eclesiásticos para asesorar a las autoridades civiles sobre ciertos asuntos relacionados con la fe cristiana o el desorden que se avecina debido a los problemas con la doctrina impartida.
en una jurisdicción determinada, sería muy bueno. Pero aún así las autoridades civiles seguirán siendo las mismas. Soy un gran defensor de las tres ramas del gobierno y no creo que los ministros eclesiásticos estén ocupando ninguna de esas tres ramas. En lo que respecta a las leyes azules, por supuesto, hemos hablado mucho de esto últimamente y hemos visto y analizado muchos videos, quizás suyos y de otros, y hemos conversado con Stephen Wolf, Timon Klein y muchos más. Una de las cosas que notamos en la entrevista con Timon Klein fue que el equipo dejó muy claro qué día de reposo apoyan en el ámbito legislativo y dejar claro a todos qué día de reposo apoyamos. Un poco de contexto: en 1888 uno de nuestros miembros se presentó ante el Comité Laboral de los Estados Unidos y argumentó en contra de la ley Blair, una ley federal que establecía un descanso dominical. Una de las preguntas fue si se trataba del séptimo día, ¿se opondrían a la ley? Nuestra postura fue que nos opondríamos con la misma fuerza porque nos oponemos a todo intento de coaccionar la religión, ya que creemos que esto resulta en una sociedad que honra la ley por la fuerza y la coacción y no por una verdadera adoración motivada por el corazón. Pero al ver esa entrevista con Timon Klein, una de las preguntas que creo que algunos nos hicimos fue, al defender las leyes dominicales y la imposición de la ley moral, ¿estaría usted abierto al precedente histórico del Canon 29 de la Odisea que prohíbe el descanso los sábados además de exigir los domingos? Pues en la práctica no. Yo lo abordaría desde un punto de vista práctico y creo que en parte dependerá de la jurisdicción. Pero sí hay cristianos ortodoxos que creen en la Biblia y están convencidos del séptimo día. Yo diría que eso no es un asunto para insistir. Entonces, si me llamaran al consenso y estuviera asesorando a un magistrado civil que dijera algo así como, oye, creo que voy a descansar el domingo, pero hay otros cristianos que tienen la convicción de que deberíamos descansar el sábado y trabajar el domingo. Así que no voy a decir que no deberíamos permitirlo en una jurisdicción determinada. Es decir, ese es el tipo de cosas con las que trabajamos y a las que dedicamos tiempo. Piensa en las ventajas que tendríamos si honráramos el día del Señor en una jurisdicción determinada y si algunos de los fieles en esa jurisdicción consideraran que el sábado es el día para hacerlo. Creo que se lograría un avance en la lucha contra el secularismo al conceder esa excepción en una jurisdicción determinada. Y cuando dices Día del Señor, ¿a qué te refieres específicamente? Claro, no me refiero al séptimo día, pienso en el primer día de la semana, pero de nuevo, eso es algo que yo diría si estuviera en una zona, si hay cristianos que dijeran, oigan, nosotros creemos que deberíamos hacerlo el sábado. Le diría al juez, genial que lo hagan el sábado. Pero por ejemplo, supongamos que hay un musulmán que cree en la adoración el viernes, como creo es su costumbre. Generalmente no estarías de acuerdo con eso. Sí, porque cuando hablamos del Islam, obviamente estamos hablando de una religión diferente, estás hablando de una religión falsa, estás hablando de idolatría y todo ese tipo de cosas que no creo que estás abordando cuando discutes. Ya sabes qué día de la semana, si será sábado o domingo, debemos adorar al Dios Trino y descansar de nuestras labores. Así que quiero hacer una clara distinción entre los hermanos del séptimo día y las personas que adoran un falso Dios. Pero ¿acaso no ha existido históricamente una acusación de larga data de algo así como casi un insulto teológico al judaísmo o a los judaizantes para quienes guardan el sábado? Entonces, ¿no se podía prever que habría algunos nacionalistas cristianos que dirían que esto también es una religión falsa? ¿Debemos prohibirla? Bueno, claro, puede que haya algunos, pero eso no cambiaría mi enfoque. Me tranquilizaría un poco. Ese sería mi objetivo. Bueno, ya sabes, y por supuesto la otra pregunta, esta es una de las que le hicimos a Lennox, creo, y que dio una respuesta interesante. El mandamiento en Éxodo 20 habla de 6 días de trabajo. Para nosotros vemos el séptimo día como el día que Dios ha bendecido,
pero el resto de los días de la semana son días de trabajo comunes. Así que iba a preguntar, ¿qué tipo de sanciones propondría usted para las infracciones de las leyes azules? Supongamos que uno de los nuestros estuviera cortando el césped o infringiendo dicha ley. ¿Qué tipo de sanciones propondría usted? Y la razón por la que pregunto esto es que si nos remontamos a 1776 en las colonias de Virginia, la pena de muerte era la tercera infracción por violar una ley dominical. Ya vemos a algunos nacionalistas cristianos hablando de la pena de muerte por profanar el domingo en Twitter. Entonces, ¿qué tipo de castigos propondría usted para las violaciones de las leyes azules? Sí, incluso antes de hablar de castigos, hay que definir qué constituye una violación real. Y al menos una de las características distintivas de la forma en que la Iglesia de Cristo aquí en Idaho aborda el día de reposo es que nos centramos mucho más en lo que se debe hacer en el día de reposo que en lo que no se debe hacer. Tenemos una sólida doctrina de la creación. Dios hizo todas las cosas buenas. El mundo es para disfrutarlo. Así que, en mi opinión, no habrá ningún problema con que alguien corte el césped en el día de reposo. No habrá ningún problema con lanzar balones de fútbol americano. Tampoco habrá ningún problema con ver el fútbol americano. Bueno, tengo una visión bastante amplia del día de reposo. Así que básicamente lo que haríamos sería, ya sabes, decirle a un hombre que sea lo que sea, cual sea su trabajo principal, descanse. Y obviamente para las amas de casa que se dedican a muchas tareas domésticas, es como decirle que descansen de todo eso. O para los niños, se trata de sus estudios. Así que cuando oyen que no hay deberes en el día del Señor, normalmente no les molesta. Todo cambia cuando se trata de disfrutar el mundo que Dios ha creado y no agotarse haciendo las cosas habituales, a menos que tengas un buey en un pozo. Si tienen un buey en un pozo, sáquenlo. Esa práctica familiar que tenemos y que también se aplica en nuestra cultura eclesiástica, creo que se trasladaría al ámbito civil y la gente encontraría mucha libertad en cuanto a lo que está permitido en el día del Señor. Así que no tengo una visión estrecha al respecto, y ese mismo espíritu se reflejará en las acciones que se impongan. Seguro que en Twitter encontrarán a algunos nacionalistas cristianos que me tacharán de blando porque no castigaría a las mujeres cuáqueras los domingos por lo que sea que hayan hecho mal. Pero mi postura general es que ese día se honre y se descanse del trabajo. Y luego estarán las obras de primera necesidad y las obras de caridad. Imagino que seguirás teniendo una gasolinera abierta para quienes viajen y también un restaurante abierto para quienes viajen. Y si alguien dice, oye, no estoy de viaje, pero sería un acto de misericordia ir a comer a ese restaurante que está abierto para viajeros, para quienes están de paso, yo diría, genial, adelante. No recomendaría que se tomaran medidas enérgicas contra esto. De hecho, planteas la cuestión de cómo se puede hacer cumplir eso. Consultamos la ley de Blair en 1888. Tengo aquí un periódico llamado Christian Union del 14 de junio de 1888, donde se habla de que recibieron una copia del proyecto de ley sobre el descanso dominical. En ese momento el Christian Union no comentaba la ley Blair. La razón era que la consideraban demasiado impráctica. Lo decían porque estaban considerando cerrar el servicio postal y vamos a limitarlo solo a casos de necesidad y cosas por el estilo. Y aquí dice que se prohíbe todo comercio interestatal en el día de reposo y luego dispone que se puede realizar a corta distancia entre un estado o territorio y otro cuando sea necesario para el bien público, sin la salvedad que lo acompaña. Nos parece impracticable y con ella de poca o ninguna utilidad. Así que básicamente concluyen diciendo que Cristo no se esforzó por dar mayor alcance y nueva vitalidad al día de descanso de la humanidad mediante un nuevo cuarto mandamiento con nuevas y severas penas para hacerlo cumplir. Por lo tanto, parece poco práctico intentar presentar una ley federal sobre el domingo como la que usted proponía.
Así que habría cierta dificultad. Una pregunta que le hice a Lennox fue, supongamos que soy dueño de una panadería o no sé, tengo algún tipo de negocio y estoy obligado a cerrarlo los domingos, pero soy un adventista del séptimo día devoto y creo que debo descansar el sábado. El mandamiento dice 6 días trabajarás. ¿Acaso no se está infringiendo mi derecho a trabajar esos 6 días si me veo obligado a cerrar mi tienda el, el domingo? Pero también la cierro el sábado debido a mis profundas convicciones religiosas. ¿Entiendes lo que digo? Sí, básicamente dices que si eres del séptimo día te encontrarás en un aprieto con la tienda cerrada 2 días, uno por convicción y otro por ley. Sí, o sea, diría que los magistrados deben ser prácticos en su enfoque de cualquier situación. Se supone que deben trabajar con la lógica de la comunidad. Y aquí es donde, por ejemplo, los teonomistas más conservadores tienen problemas, ya que no reconocen trabajar con la lógica de la comunidad. Así que si en una jurisdicción hay personas del séptimo día que desean cerrar su tienda el sábado y abrirla el domingo, yo les diría que lo hagan. Lo que se va a resolver es la situación práctica. Es interesante, incluso aquí en Idaho, ¿verdad? No ha habido ningún pacto con el Dios Trino en nuestra ciudad, ni se reconoce el señoría de Cristo en nuestras ordenanzas municipales, pero la mayoría de las tiendas cierran los domingos y en parte se debe a que es una ciudad pequeña. Cuando vivía en Florida, en las ciudades grandes, no te dabas cuenta tanto de eso. Por eso, cuando vives en un lugar pequeño, te das cuenta. Hay gente que cierra los domingos simplemente porque no les conviene. Y creo que está bien, es bastante normal. La gente tendría que adaptarse a la cultura local en lugar de intentar imponer esas cosas mediante leyes explícitas. Así que ese sería mi consejo para los jueces civiles. ¿No sería eso una pequeña violación de la ley de igualdad de protección? ¿Sabes? ¿Acaso la Constitución no garantiza la igualdad ante la ley? Y si hacemos excepciones en ciertas jurisdicciones para ciertas personas, me imagino a los musulmanes diciendo, si les dan una excepción a estas personas, ¿por qué no las dan a nosotros? Así que sin duda preveo que habrá demandas al respecto. Entonces, ¿cómo es esto uniforme en términos de la debida protección para todos bajo la ley? O sí, quiero decir, si tomas un enfoque secular de la igualdad ante la ley, habrá todo tipo de demandas. Hagamos lo que hagamos, tendremos problemas mucho mayores que solo el tema del séptimo día. Sin duda habrá demandas, pero también hay una buena respuesta cristiana para eso. La respuesta es que los musulmanes, bueno, ustedes adoran, ya saben, no lo digo con ánimo de faltar al respeto, simplemente intentan decírselo claramente, ustedes adoran a un Dios falso y estos hermanos adoran al Dios Trino. Y no se me ocurre una diferencia mayor, ¿verdad? Es decir, no se me ocurre que el magistrado civil deba proteger a la iglesia cristiana y no proteger el culto a una ley. Simplemente no debe hacerlo. Esto se remonta a la premisa central de que Cristo es el Señor y a las libertades que Cristo trae consigo. Él otorga libertades a personas que tienen diferentes interpretaciones de ciertas doctrinas, pero aún profesan el cristianismo ortodoxo. Y esos derechos no se concederían a quienes no son cristianos ortodoxos. Volviendo a una de las primeras preguntas sobre la separación entre la Iglesia y el Estado, hay que decidir quién en la legislatura se define como cristiano. Por lo que entiendo, básicamente dices que cualquiera que se defina como cristiano y adore a un Dios trino se considera cristiano. Sin embargo, probablemente coincidamos en que hay mucha falsedad dentro del cristianismo. Por ejemplo, el catolicismo, del cual sé que no eres católico, tiene muchas creencias únicas que nadie más tiene, incluso llegando al mormonismo, que también sostiene muchas creencias únicas que nadie más comparte. Entonces, ¿en qué punto esa prueba, quiero decir, esa prueba de idoneidad para el cargo, es tan amplia que llega al punto de no tener ningún impacto? Porque un mormón va a interpretar las escrituras de forma muy distinta a un católico, a un adventista del séptimo día, a ti mismo, ¿me entiendes? Sí, sí, creo que esta es la gran pregunta, sobre todo con los Estados Unidos evangélicos. Entonces,
el cristianismo renacido es simplemente el único tipo de cristiano en el que pensamos. Ser cristiano es ser un cristiano renacido y experimentar la obra interior del Espíritu. Y luego está toda la cuestión de qué hacer con los falsos conversos, como algunos los llaman, qué hacer con estos falsos hermanos que han entrado entre nosotros. En el ámbito civil creo que es bastante fácil de definir. Si has recibido el nombre de la Trinidad en el bautismo y asistes a una iglesia que se adhiere a un credo tan general como el de los apóstoles, entonces tienes establecidos algunos principios cristianos ortodoxos básicos. Eres un cristiano bautizado y el credo de los apóstoles proporciona una definición de lo que es eso. Entonces, objetivamente se puede determinar si una persona es cristiana o no. Así que no habría que escudriñar el corazón, ni buscar frutos de regeneración, ni nada por el estilo. Simplemente se diría que esta persona está bautizada en el nombre de la Trinidad. Esta persona asiste a una iglesia que se adhiere a algo como el credo de los apóstoles. Y entonces habría una clara línea divisoria entre quienes son cristianos y quienes no lo son. Creo que una de las cosas que me preocupa, y creo que definitivamente estaríamos de acuerdo en muchos puntos, como la inmoralidad y el estado del mundo debido al secularismo, aunque diría que un gobierno secular es una consecuencia de la cultura, diría que nuestra cultura se ha vuelto en gran medida secular. Así que estaríamos de acuerdo en los males del aborto y la inmoralidad sexual que ha sido rampante. Así que estaríamos de acuerdo en mucho de eso. Creo que lo que me preocupa es cuando, y no creo que se pueda abogar por la separación entre la iglesia y el Estado cuando se define que el magistrado sea cristiano, seguidor del Dios Trino, porque la cuestión está ahí. Y obviamente no estoy diciendo que los funcionarios públicos deban ser exclusivamente laicos. Ese no es mi punto. Así que déjame explicarlo un poco más. Pero cuando se llega al punto de abogar por la aplicación de leyes, ya sea por lo que creo que esencialmente abogas es por la aplicación de la ley moral, estableciendo un día de descanso, ¿verdad? La pregunta también es, ¿dónde se traza el límite? Si, como dice Alex, si tienes un católico, ¿qué le impide hacer cumplir el culto a los santos? Sí, así que básicamente la gente podría crear todo tipo de leyes injustas. Tenemos todo tipo de leyes malas en el sistema secular y decir vamos a hacer lo cristiano y vamos a guiarnos por el estándar de Dios al implementar nuestras leyes. No digo que no se pueda usar esto para fines equivocados. Claro que se puede. De hecho, ha sucedido a lo largo de la historia. Pero no creo que corramos más peligro de equivocarnos al reconocer que la ley de Dios debe regir nuestra legislación y nuestras decisiones judiciales, que al negarnos a que la ley de Dios rija cómo legislamos y juzgamos. Así que básicamente creo que la respuesta a tu pregunta radica en que mucha gente cree firmemente que si fundamentamos nuestra sociedad civil en el Dios Trino y su revelación, entonces eso va a conducir a la tiranía. Y yo digo, no, 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 ya tenemos tiranía. Tenemos tiranía con el sistema secular, ¿bien? Ahora, no estoy diciendo que lo único que hay que hacer es decir, bueno, vamos a reconocer a Dios y su revelación y cómo llevamos a cabo nuestras actividades y entonces estaremos totalmente a salvo. No, todavía puede haber gente tonta haciendo tonterías dentro de ese sistema, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos defendiendo es el reconocimiento del señorío de Cristo, el reconocimiento del credo de los apóstoles, y entonces se obtienen algunas de esas leyes que están totalmente fuera de lugar. Y si alguien dice, estoy legislando sobre el culto a los santos, quiero decir, yo estaría como, Dios mío, ¿de dónde sacaste esa idea de que puedes ser un tirano en cualquier sentido? La gente puede tomar las leyes de Dios y convertirse en tiranos. Debes legislar, debes diezmar y dar un 2% extra a esta causa en particular. Podrías hacer todo eso. Yo simplemente diría que es una tontería. No hagas ese tipo de cosas. Bien, y pareces un buen tipo y ciertamente no creo que lo harías, pero obviamente mi preocupación es que ¿qué pasaría si abrieras esa puerta?
Por eso abogo por la completa separación entre la iglesia y el Estado, porque el problema surge cuando se da esa combinación y podemos señalar a través de la historia muchas incidencias de esto. Esencialmente siempre conduce a la persecución, ya que hay quienes llegan y tal vez no son como tan tolerantes como tú, ni están dispuestos a aceptar la disidencia. En definitiva, no recuerdo ningún caso de combinación entre la iglesia y el Estado que no haya derivado de una persecución severa. Por eso digo que el objetivo del Estado debe ser proteger el libre albedrío individual, porque el imponer normas como los días de culto se coarta la libertad de las personas. Una cosa es legislar sobre la conducta externa, como robar o matar, actos que se ajustan a los últimos 6 principios de la ley moral. Pero si se imponen los 4 primeros, creo que en última instancia se abre la puerta a la tiranía. Sí, hay un par de cosas ahí. Primero que nada, hay todo tipo de persecuciones que no tenían nada que ver con el reconocimiento de la ley de Dios. Por ejemplo, en Washington, D.C. se podría recordar que los santos fueron perseguidos en muchas ocasiones y no fue por intentar reconocer el señorío de Cristo en el gobierno civil. La persecución nos ha acompañado y seguirá acompañándonos. Y diría que empeorará si se adopta el sistema secular. Si por separación de la Iglesia y el Estado te refieres a que el magistrado civil no tiene lealtad al Señor Jesucristo en su cargo, entonces cuando realmente se enfrentará a este tipo de persecución. En cuanto al libre albedrío, usted dijo que el objetivo es protegerlo, pero toda ley prohíbe la voluntad, toda ley restringe lo que un hombre puede y no puede hacer. Entonces, si tengo un líder que dice, sí, estoy obligado a crear leyes que prohíban su voluntad, pero estoy obligado a crearlas de acuerdo con lo que Dios ha revelado sobre el bien y la verdad, ese es el tipo de persona que quiero. Quiero a ese hombre que realmente se somete a la autoridad. No quiero a alguien que diga, sí, puedo prohibir su voluntad, pero no estoy obligado a Dios ni a su revelación. Más bien, estoy obligado a la voluntad del pueblo, a la colectividad democrática. Y digan lo que digan, puedo crear leyes que les prohíban hacer lo que quieran. Creo que ahí es cuando nos metemos en muchos problemas. Bueno, creo que hay un deber para con Dios y un deber para con el prójimo, lo cual esencialmente, si separamos los 10 mandamientos, los primeros 4 representan nuestro deber para con Dios y los últimos 6 nuestro deber para con el prójimo. Y hay una diferencia especialmente entre ambos. Es decir, tenemos libre albedrío, pero eso no significa que no haya consecuencias. Y puede que tengamos algunas diferencias en nuestra teología al respecto, simplemente por nuestras tradiciones como el calvinismo versus el arminianismo. Pero sí creo en el libre albedrío y creo que Dios dice, estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta llamando. No está derribando la puerta, así que en mi cosmovisión, en mi visión teológica, Dios es un Dios de libre albedrío. De hecho, si me permites, Jared, ¿cuál es tu opinión sobre el libre albedrío? ¿Crees en el libre albedrío? Bien, de acuerdo. Así que creo que cuando Dios creó a Adán, lo hizo recto y libre para amar a Dios, libre para confiar en Dios, libre para obedecer a Dios, ¿verdad? Y bueno, también libre para no hacerlo. Obviamente en su caída, pero cuando cayó fue por la forma en que Dios creó el mundo, ¿verdad? Todos somos personas que descienden de nuestros padres y Dios hizo un pacto con Adán, que el resultado de su caída fue que todos caímos y al caer nuestra voluntad no es libre para amar a Dios en nuestro estado caído. Entonces, básicamente, ¿no tenemos libre albedrío actualmente? Bueno, sí lo tenemos porque somos cristianos. Cuando un hombre nace de nuevo por el Espíritu, esa voluntad se restaura. Esa libertad para amar a Dios, confiar en Dios y obedecer a Dios se restaura. Pero aquellos en la sociedad secular no tienen libre albedrío. Bien, ahora mismo tendrían libre albedrío para, por ejemplo, elegir qué sabor de helado quieren. Tienen libre albedrío para elegir lo que más desean, ese tipo de cosas. Pero no podrían elegir a Dios o rechazarlo. Cierto, porque están muertos en sus pecados y transgresiones. Aparte de la obra de Dios, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae.
Yo sin duda me ubicaría en esa categoría calvinista de quienes creen que uno está muerto en sus transgresiones y pecados y que el Señor debe dar vida para restaurar la voluntad de amar y confiar en Dios. Creo que, como saben, provenimos de una tradición más bien arminiana y creo que nuestra preocupación radicaría en última instancia en atribuir la culpa de la decisión de aceptar o rechazar a Dios mismo, en lugar de al individuo. En Hechos capítulo 7, Esteban se dirige a los escribas y fariseos y les habla de su culpa por resistir la gracia de Dios y resistirse al Espíritu. Una cosa sobre la que tenía algunas preguntas. Usted mencionó antes la confesión de fe de Westminster y desde una perspectiva escatológica, hemos visto algunas declaraciones de Doug Wilson sobre el anticristo, que en ocasiones adoptan una postura quizás más futurista. Y tengo curiosidad, ¿está de acuerdo con la confesión de Westminster en que el Papa es el anticristo? No, y la mayoría de personas que conozco de la Reforma tampoco dirán que el Papa era el anticristo, pero no lo es. Así que eso sería una excepción a la interpretación que hago de Westminster. Todos los reformadores protestantes, es decir, tenemos decenas y decenas que durante siglos identificaron al Papa como el anticristo. ¿Todos se equivocaron en eso durante la Reforma protestante? Sí, creo que sí. Entiendo el por qué lo harían debido a sus circunstancias. Entonces, ¿te inclinas más hacia el preterismo o el futurismo? Bueno, en cuanto al Apocalipsis y particularmente en general, me considero un preterista parcial. Creo que muchos de esos textos se han cumplido, ciertamente. Aún hay profecías por cumplir, pero en general adopto una postura preterista parcial. Por ejemplo, que Nerón fuera el anticristo o que Antíoco Epífanes cumpliera el poder del cuerno pequeño, ese tipo de cosas. Sí, creo que Nerón aparece en el libro de Apocalipsis y básicamente adopta una postura preterista parcial respecto a este libro y veo los últimos capítulos como futuros, pero creo que muchos de ellos se cumplieron antes del 70 después de Cristo. Creo que nuestra preocupación como historicistas es que parte del declive de la Reforma protestante, al menos durante la Contrarreforma, se debió en gran medida a la influencia de los jesuitas, como Alcázar, Lacunza, Rivera. Alcázar, en su caso, introduciendo conceptos preteristas en su obra Vestigatio. Nos preocupa que esto haya alejado a muchos protestantes actuales de la perspectiva histórica del reconocimiento del papado. Y creo que como consecuencia, una de las cosas que estamos viendo en una caída de eso es que muchos de ellos están adoptando algunos de los conceptos. En la reforma histórica, algunas de las preocupaciones era que identificaban el sistema papal y la Iglesia Católica en Apocalipsis 17, que unifica a una mujer, una iglesia montando una bestia, el poder del Estado y básicamente uniendo la iglesia y el Estado. De hecho, esto se puede ver en la bandera del Vaticano con las llaves de plata y oro unidas por el cordón rojo que une la iglesia y el Estado. Y vemos a muchos católicos influyentes en el movimiento nacionalista cristiano, junto a muchos evangélicos o reformados abogando por iniciativas como el Proyecto 2025 u otros movimientos. Y entonces supongo que mi preocupación al respecto sería a dónde se ha ido el protestantismo como consecuencia de la contrarreforma al reconocer todo esto. Sí, no estoy seguro de cómo responder esa pregunta. Bueno, voy a hacer otra pregunta. Creo que hemos reconocido en muchas ocasiones su amabilidad y franqueza respecto a lo que estamos tratando de plantear como grupo minoritario dentro del contexto más amplio de la cristiandad. Los adventistas del séptimo día, como comprenderán, son sensibles a las cuestiones de libertad religiosa y escuchar su respuesta me tranquiliza un poco de cara al futuro. Sin embargo, esto dependerá en gran medida de sus decisiones y no es el único.
Así pues, al analizar el panorama futuro, me pregunto, ¿qué haría usted? ¿Cómo evitaría que un sistema legal menosprecie a grupos minoritarios como los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová o los mormones, estos grupos pequeños? ¿Cómo preservaría su libertad religiosa? Y se pronunciaría si su libertad religiosa se viera amenazada. Sí, creo que un poco de contexto puede resultar interesante. Fui bautista toda mi vida. Me crié en la Convención Bautista del Sur. Fui al Seminario Teológico Bautista del Sur en Louisville, Kentucky. Ahí hice mi maestría y mi doctorado. Y por eso los bautistas y los adventistas del séptimo día tienen eso en común. Hay muchos bautistas del séptimo día. Bueno, al menos hay algunos. Recuerdo haber estudiado todo esto y como bautista reformado, la Segunda Confesión Bautista de Londres, publicada en 1689 durante la Revolución Gloriosa, la cuestión de la libertad religiosa versus la libertad de conciencia me parece fundamental. Si hablamos de libertad de conciencia, sin duda son dos cosas distintas. Al menos la concepción moderna de la libertad religiosa es que uno es libre de adorar como quiera y a quien quiera, siempre y cuando no estés infringiendo la segunda tabla de la ley. Entonces, un argumento en contra de esa idea sería, bueno, si vas a adorar a Moloch, tienes que sacrificar a tus hijos a Moloch. Eso es una actividad religiosa. ¿Está permitido? Y creo que lo que ustedes imaginan y lo que yo habría dicho es que no se puede quebrantar la segunda tabla. Así que sí, se puede violar la primera tabla como se quiera debido a la libertad religiosa, pero la libertad de conciencia se articula de forma diferente, al menos en la Segunda Confesión Bautista de Londres y también en la Confesión de Westminster. Se trata de que tu conciencia esté libre de cualquier doctrina o dictado humano que esté fuera o sea contrario a la palabra de Dios. Pero tu conciencia no está libre de las cosas que están en la palabra de Dios. Simplemente no lo está. Entonces, cuando dice no robarás, estás obligado a hacer lo que Dios ha mandado. Tu conciencia queda libre de aquello que está fuera de la palabra de Dios. Ahora, eso solo prepara el terreno para tu pregunta porque es una muy buena pregunta. Recuerdo haber pensado, bueno, eso es interesante porque si los nacionalistas cristianos toman el poder, van a señalar eso, ¿sabes? Y oye, ustedes los del séptimo día, su conciencia no está libre de adorar al Señor el sábado porque la Biblia dice que hay que hacerlo el domingo y entonces se arma una gran pelea. Y entonces piensas que la manera de evitarlo es decir que eres libre de adorar a quien quieras, como quieras. Y entonces volvemos al problema de la libertad religiosa. No creo que esa sea la solución. Creo que podemos adoptar la idea de la libertad de conciencia y decir que sí, tu conciencia está libre de cualquier doctrina o dictado humano que esté fuera de la palabra de Dios o que la contradiga. Pero entonces se necesita sabiduría. Necesitamos buenos líderes que no hagan tonterías. Necesitamos hombres buenos y sabios que comprendan que hemos reconocido el señorío de Cristo y que el yugo de Cristo es ligero, no es pesado. Por lo tanto, no se permite ser un tirano secular, ni tampoco un tirano nacionalista cristiano. No se permite empezar a estipular cosas tan particulares o tan aferradas a una interpretación particular de las escrituras que resulten verdaderamente opresivas para los demás. Entonces, la manera formal en que lo voy a estructurar es reconociendo el señorío de Cristo en su cargo. El credo de los apóstoles es una declaración doctrinal básica que permite diversas interpretaciones del cristianismo. Esa será la forma formal de establecerlo. Y la manera práctica en la que se va a hacer esto es de la misma manera que nuestras políticas actuales. Seguirá habiendo elecciones de funcionarios. No soy partidario del derecho divino de los reyes ni nada similar. Creo que Dios elige al rey por medio del pueblo y el pueblo. Y aquí es donde animaría a mis hermanos del séptimo día y a mi antiguo yo bautista
Los estadounidenses no son la clase de personas que elegirán a ningún funcionario que vaya a suprimir sus libertades. Es como si existiera una mentalidad estadounidense muy arraigada que dijera, sí, así que aquí no vamos a hacer eso. Ahora, en Twitter puedes encontrar a algunos tipos raros que probablemente hablan de esa manera y que incluso pueden citar documentos históricos donde se ve que la gente hacía ese tipo de cosas. Pero yo diría que todo en la ética estadounidense debería tranquilizar, digamos, a más hermanos que son de más independientes o separatistas, o ya sabes, o la forma de pensar bautista. Simplemente no veo cómo eso pueda resultar en la práctica. Ahora, si hacemos los cálculos en cuanto pasamos del lado de la libertad religiosa al de la libertad de conciencia, los que piensan con detenimiento dirán, bien, ¿dónde están los límites? Y yo diría que los límites están en que el magistrado civil comprenda sus deberes. Los límites estarán en el credo apostólico formal y los límites estarán en el proceso normal de elecciones y en la rendición de cuentas de los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. Y no creo que vayamos a ver una opresión religiosa cristiana. Creo que eso es lo que CNN y los liberales dicen sobre el movimiento. Pero no creo que eso sea algo que vaya a ocurrir en el futuro de Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que estaba pensando cuando mencionaste eso, haciendo referencia al siglo XIX, por supuesto, la última vez que tuvimos muchas más leyes azules. De hecho, hubo varios de los nuestros que fueron arrestados y encarcelados en ese entonces. Se establecieron comités para que los hermanos que guardaban el domingo específicamente vigilaran a nuestra gente para que no violara las leyes azules. Así que cuando estas leyes comenzaron, ciertamente existía un ambiente donde muchos pensaban que era aceptable salir a perseguir activamente a nuestra gente. Pero la pregunta más profunda que tengo aquí es, sé que hasta ahora ha habido esta sugerencia de que tal vez estemos de acuerdo en eso, que todos somos cristianos en el mismo sentido, pero mi preocupación es que si voy a Romanos 6:16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nos preocupa que quienes honran un día diferente de la semana no adoren al mismo Dios. Y la razón por la que esto es tan significativo para nosotros es que Dios estableció su señal en Éxodo 31:17. El día de reposo era una señal de a quién se adoraba, que era al Dios creador. Ahora, el catolicismo romano en el Catecismo 2176 establece una señal alternativa, el domingo, y ha dicho repetidamente que si uno es verdaderamente sola escritura, entonces lógicamente debe convertirse en adventista del séptimo día. Por lo tanto, nuestra preocupación es que los nacionalistas cristianos no honran ni obedecen al Dios de la Biblia, al Dios creador, sino que honran al Dios de este mundo y en última instancia al catolicismo romano y al poder papal, cediendo a los tiempos y las leyes que él ha reclamado con autoridad para cambiar, como el cuerno pequeño de Daniel 7:25. Entendemos, al igual que muchos protestantes en la Reforma, que esto será en última instancia la crisis de la marca de la bestia al final de los tiempos. Ahí pueden ver una carta de Peter Chamberlain que obtuve de la Universidad de Oxford, donde habla sobre el cambio de los tiempos y las leyes del cuerno pequeño de triple corona, y se refiere específicamente a la marca de la bestia. Hay varias otras cartas de Thomas Dillon, Peter Chamberlain y George Carlo, y aquí es donde creo que surge la preocupación. En realidad, lo hemos anticipado desde hace mucho tiempo, específicamente el nacionalismo cristiano impulsando leyes azules. De hecho, tenemos folletos que hemos distribuido hablando sobre esto durante mucho tiempo. Anticipamos que al principio será muy leve, muy moderado, pero que se intensificará rápidamente una vez que se abra la caja de Pandora en lo que respecta a la persecución. Pero en uno de tus videos mencionaste que establecer legalmente el día de Dios lo has considerado santo y mencionaste el nombre de Dios en esa cuestión con respecto al derecho civil.
Entonces, quisiera preguntar, ¿dónde en la Biblia santifica Dios el domingo? Bien, responderé a esa pregunta, pero quisiera retomar algo que dijiste para asegurarme de comprender las presuposiciones de todos. Dijiste que básicamente cualquiera que se diga cristiano, pero adore al Señor el domingo y no el sábado, no es realmente cristiano, no honra ni obedece al Señor. Cualquier violación intencional de los 10 mandamientos implica que esa persona no sigue al Dios identificado como el autor de esos 10 mandamientos en el cuarto mandamiento. Bien, creo que ese es el problema principal. Si su postura es que la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, obviamente tiene varios ejemplos más. Si consideramos solo la América actual, si se consideraran todos los cristianos en Estados Unidos que se adhieren al credo de los apóstoles, la gran mayoría adora al Señor los domingos y comprende el nuevo pacto y el principio de un día en 7, que va del séptimo al primer día de la semana. Pero si se considera que todas esas personas no siguen al Dios de la Biblia, sino otro Dios, y por lo tanto están fuera de la cristiandad, entonces creo que ese será el problema fundamental. Eso sin duda va a generar todo tipo de angustia. Eso sería el tipo de medida que causaría todo tipo de problemas. Creo que ese es el tipo de nacionalismo cristiano del que podrías preocuparte, que van a estar restringiendo cosas. Bueno, eso proviene del mismo tipo de ética. Creo que una de las cosas que sabemos es que Dios pasa por alto nuestra ignorancia. Así que no estamos diciendo que todo cristiano que asiste al culto los domingos sin saberlo vaya al infierno. No estamos diciendo eso. Pero lo que sí decimos es que los 10 mandamientos nos enseñan cómo obedecer a Dios. Entonces, si uno sabe lo que Dios dice al respecto y aún así desobedece, es decir, si conoces a un adúltero que sabe que el adulterio está mal y no lo ignora, pero aún así lo comete, ¿cómo lo llamarías? Un pecador. Dirías que no está en el camino de la salvación. No estoy diciendo que todo cristiano que asiste a la iglesia los domingos y cree sinceramente que está haciendo la voluntad del Señor y que el Señor lo pasa por alto en su ignorancia esté condenado al infierno. Creo que la Iglesia Católica Romana cree que la salvación solo se encuentra en ella. No estamos diciendo eso, pero al mismo tiempo debemos vivir de acuerdo con toda la luz que tenemos. El problema surge cuando esto se convierte en ley, porque ahora mismo no lo es. Así que hay muchísima gente bien intencionada que hace lo que cree mejor, pero en el momento en que se convierte en ley, ahí es cuando se desata el caos, si me entiendes. Sí, sí, y ahí es donde quiero decir, podemos volver a mi opinión general, que los cristianos del séptimo día deberían sentirse libres de adorar al Señor en el séptimo día. Creo que es una manera sencilla de hacerlo, pero básicamente lo que estoy señalando es que creo que la verdadera tensión subyacente radica en que cuanto más se incline uno hacia esa postura, es decir, que si no adoras al Señor el séptimo día, entonces sigues a un Dios diferente. Ahí es donde reside la verdadera tensión subyacente en esa conversación. Lo que digo es que hay algo en eso, que puede haber personas que no sean creyentes del séptimo día, pero que mantengan ese tipo de rigor en su interpretación de ciertos 10 mandamientos. Eso es precisamente lo que responde a la pregunta anterior del hermano sobre cómo abogaría. Yo abogaría por cualquiera que quisiera suprimir a los creyentes del séptimo día, de la misma manera que abogaría por ellos mismos para que no afirmen que sus hermanos en Cristo que adoran al Señor los domingos siguen a un Dios diferente. Sería el mismo espíritu de la ley, más que el rigor de la ley o algo por el estilo. Entonces, Volviendo a tu punto sobre eso, si supiéramos que alguien está cometiendo pecado a sabiendas, un pecado manifiesto y tal vez no lo sabe, tenemos el deber de decirle, oye, eso está mal, ¿verdad?
Entonces, de nuevo, como adventistas del séptimo día, les preguntamos, ¿cómo encuentran justificación en la Biblia? Y no lo digo de forma despectiva, sino como una pregunta sincera. ¿Dónde encuentran en la Biblia la justificación para ese cambio del sábado al domingo? Porque la Iglesia Católica Romana, es decir, en sus doctrinas, tenemos aquí mismo en el Catecismo, dice que ellos lo cambiaron, que fue su edicto, que no encontrarás ni una sola palabra en las Escrituras que diga que existe un mandato oficial para cambiarlo. Es decir, está escrito en piedra por el mismo dedo de Dios. Y no encuentras en ninguna parte del Nuevo Testamento que diga, reúnanse todos aquí, vamos a hacer un cambio, vamos a adorar el domingo. Es un mandato y se reafirma en Hebreos capítulo 4 cuando dice, ¿no habría hablado entonces de otro día? Y dice, reposó el séptimo día de esta manera. Y Jesús habla de orar para que vuestra huida no sea en el día de reposo. Hay muchísima evidencia del séptimo día de reposo en el Nuevo Testamento. Así que tengo curiosidad porque no he leído ningún versículo que diga explícitamente que ha habido un cambio. ¿Cómo lo definirías? Sí, sí, con gusto te lo explico. Entonces, el principal argumento será la distinción entre el antiguo y el nuevo pacto. Cuando Dios se dignó a hacer un pacto con Israel en el libro del Éxodo, en el monte Sinaí, estableció su antiguo pacto con él, que entiendo como el pacto de gracia. Pero ahora existe un nuevo pacto y el antiguo ha quedado obsoleto y hay un nuevo pacto que tiene más gloria que el antiguo pacto. Pablo menciona en 2 de Corintios. Así que tenemos todo este cambio y en el libro de Hebreos mi interpretación es que el argumento es no volver al antiguo pacto, no retrocedan. Esto es lo que pretendía el partido de la circuncisión. Los judaizantes querían que los gentiles se convirtieran al judaísmo y cumplieran todas las leyes del antiguo pacto. ¿Cuál es el cambio estructural? Se pasa del antiguo pacto al nuevo. El eje central es el Señor Jesucristo. Jesucristo viene como el segundo Adán para constituir una nueva humanidad, para que el reino de Dios venga a la tierra como en el cielo y resucite el primer día, haciendo nuevas todas las cosas. En el Antiguo Testamento veo que hay un día de 7, que era el sábado, el día de descanso, pero la idea de que se cambie un día no creo que contradiga lo revelado sobre un día en 7. Así que puedo ver esa flexibilidad en la esencia del mandamiento. 6 días trabajarás, un día descansaréis. Y cuando el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre resucita de entre los muertos el primer día de la semana, haciendo nuevas todas las cosas. Y luego, por supuesto, están las referencias en el Nuevo Testamento a la reunión de los santos el primer día de la semana. Pero no me voy a basar explícitamente en esos textos, sino que voy a considerar a Cristo y decir que resucitó de entre los muertos el primer día de la semana y que los santos se reunieron ese mismo día. Esto reafirma la esencia del mandamiento en su nueva forma. Gran parte de mi reflexión sobre este tema se centra en la esencia, aborda tanto la esencia como la forma. ¿Cuál es la esencia del mandamiento? ¿Qué forma adopta cuando llega el nuevo pacto? Incluso considero que la esencia del antiguo y del nuevo pacto es la misma. Dios juró la salvación en su Hijo Jesucristo, pero cuando Cristo mismo aparece, adquiere una nueva forma y vivimos en la nueva creación. Cristo está haciendo nuevas todas las cosas. Este primer día de la semana quedaría establecido por la resurrección de Cristo y luego por el modelo de los santos en el Nuevo Testamento. Así que en cierto modo discrepo contigo sobre la flexibilidad de la ley porque dice claramente, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y luego especifica 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Específicamente dice, acuérdate. En este lenguaje del nuevo pacto, para entenderlo mejor, este nuevo pacto que nos libera del sábado según su entendimiento, ¿puedo engañar a mi esposa? No, no puedes engañar a tu esposa. ¿Puedo robarle a mi vecino? No, no puedes robarle a tu vecino. Si me enfado con alguien al volante, ¿puedo asesinarlo? No, no a todo eso. ¿Puedo adorar a otros dioses? No, y aún así debes trabajar 6 días y descansar uno.
Entonces mi pregunta es, si todos los demás mandamientos siguen siendo legítimos, ¿cómo es que en este nuevo pacto solo elimino uno? No se ha abolido. Bueno, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y luego especifica que el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. Cierto, adoptan nuevas formas. Así que sucede lo mismo que con la Pascua, lo mismo que sucede con la circuncisión. Hay una conexión evidente entre la circuncisión y el bautismo. Como bien saben, Pablo argumenta al respecto y sucede algo similar con la Pascua, que adopta la forma de la cena del Señor. Y aquí se aplicaría el mismo principio. Bueno, ayer tuve una conversación con alguien sobre esto, y la verdad es que esto es muy bueno. Estamos mezclando un poco la ley ceremonial con la ley moral, porque dices que la Pascua ha cambiado, y estoy de acuerdo contigo en que ya no es legítima ni debería celebrarse. También dices que la circuncisión ya no existe, y estoy de acuerdo contigo en eso. Pablo lo deja bastante claro. ¿Puedo intervenir un momento? Sí, claro, adelante. Estaba pensando en eso últimamente y se relaciona con este tema, ya que él dijo que la esencia del nuevo pacto y del antiguo es esencialmente la misma. Creo que lo que decimos es que a Dios le interesan los detalles, pero al leer la Biblia entiendo que lo que cambió fue la ubicación del nuevo pacto, según de Corintios 3:3. Entonces decimos que la ubicación ha cambiado, ahora está inscrita en el corazón, o sí, la circuncisión del corazón. Y yo veo la circuncisión de una manera similar. Dios no la eliminó necesariamente, sino que cambió su lugar. Sí, ya no estamos obligados a circuncidar a nuestros hijos, pero la circuncisión del corazón aún es necesaria. Oh, 100%, sí. Pero básicamente lo que digo es que todo eso se relaciona con la ley ceremonial escrita por Moisés. Y por supuesto tenemos el versículo que dice, toma este libro de la ley y ponlo al costado del arca. Así que teníamos el tabernáculo, el lugar santísimo, y ese libro de la ley escrito por Moisés, que era la ley ceremonial, se colocaba al costado del arca. Pero luego estaba la ley moral, escrita en piedra, lo que significaba su permanencia, escrita por el dedo de Dios y entregada directamente a Moisés. ¿Por qué no le pidió a Moisés que le escribiera toda? ¿O por qué no le escribió Dios completamente? Claramente hay una diferencia entre estas dos leyes. El otro problema es que Cristo mismo dijo en Mateo 5 que ni una jota ni una tilde cambiaría. Y el cuerno pequeño en Daniel 7:25 pretende cambiar los tiempos y las leyes. En la Reforma Protestante, si se considera la Confesión de Augsburgo, uno de los temas más candentes en el debate fue la pretensión del catolicismo de tener autoridad para cambiar la ley divina, específicamente el cambio del día de reposo del séptimo al primer día de la semana. De hecho, escribieron un libro en 1895 donde tachaban de suicidas a los protestantes por atreverse a usar textos como Hechos 27, porque Hechos 2:46 muestra que partían el pan diariamente. ¿Qué prueba eso? ¿Qué importancia tiene partir el pan el primer día de la semana cuando lo hacían todos los días? Entonces supongo que mi pregunta es si básicamente estás afirmando que el nuevo pacto ha abolido la antigua ley. Ahora, estoy de acuerdo en que la ley ceremonial se cumplió en Cristo cuando vino, pero la ley moral escrita en piedra por el propio dedo de Dios la considero aparte, porque en ninguna parte del Nuevo Testamento se presenta un nuevo conjunto de reglas escritas. Es decir, algunas se repiten. Por ejemplo, repite los mandamientos del 6 al 10 al joven que pregunta qué debe hacer para ser salvo. Repite algunos, específicamente los que se refieren a su prójimo. No repite los primeros 4, pero no se presenta una lista completamente nueva de mandamientos. ¿Tiene sentido? Sí, creo que lo que dijo Kit es probablemente el mejor punto de conexión, porque Kit dijo que el nuevo pacto cambió su ubicación y ahora reside en el corazón. Y eso me resulta familiar porque así es como los bautistas abordaron la comprensión del nuevo pacto. Es algo espiritual interno, algo por el estilo.
Pero esa es una diferencia clave. Así que ciertamente creo que en el nuevo pacto la ley está escrita en nuestros corazones, pero la circuncisión del corazón siempre fue la intención de Dios. La circuncisión en el Antiguo Testamento creo que en Deuteronomio se refería a la circuncisión del corazón. Lo que sucedió en el nuevo pacto tiene una realidad terrenal objetiva. Entonces Jesús aparece y dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Nos enseña a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. En realidad deseamos que el reino de Dios venga a la tierra y no creo que ese reino esté, digamos, fragmentado o representado únicamente en el corazón individual. Así que cuando Jesús viene a redimir a las personas en el nuevo pacto, también viene a establecer su reino en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, el nuevo pacto tiene que ver con la tierra. Es el juramento solemne de Dios al hombre de salvación. Y ese hombre, sin duda, está en la tierra. Y los sacramentos del nuevo pacto, el bautismo y la cena del Señor, son sacramentos objetivos y están presentes en la tierra. Así que al acercarse al nuevo pacto, se está tratando con la realidad terrenal de lo que Dios está haciendo en el mundo. Algo así, y quizás eso sea algo que pueda comenzar a comprender lo que está sucediendo con estoy haciendo nuevas todas las cosas, he resucitado corporalmente de entre los muertos, soy el segundo Adán que ha resucitado de entre los muertos. Y esto justifica por qué, al menos yo creo que adoramos al Señor el primer día de la semana en lugar del séptimo. Así que pienso, si solo se piensa en el nuevo pacto en términos espirituales internos, como si la característica principal del nuevo pacto fuera que cambió de lugar. No comparto esa opinión. Considero que es tan objetivo, tan terrenal y a la vez tan celestial como el antiguo pacto. ¿Cómo lo justificarías con un par de versículos que me gusta mencionar aquí? Por ejemplo, Lucas 17:20 dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. También encontramos una correlación en Apocalipsis 11:15 que dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto se relaciona con 1 Corintios 15:52 que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, donde se establece la correlación con la séptima trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En mi opinión, tenemos esta imagen de la primera resurrección que tendrá lugar en la segunda venida de Jesús, y es entonces cuando los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor. Antes de eso, es un reino espiritual. Bien, el texto del Apocalipsis, si bien podría considerarse relevante, creo que ya tiene una gran importancia aquí y ahora. Cuando Cristo resucita de entre los muertos y dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, la pregunta natural es, ¿eres Dios? ¿Acaso no siempre has tenido autoridad en la tierra y en el cielo? Entonces surge la pregunta, ¿por qué Jesús hizo esa declaración tras su resurrección? ¿Por qué la hizo antes de ascender al cielo? Creo que esta es una autoridad particular que Cristo recibió como el segundo Adán resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, cuando Satanás lo tentó en el desierto con todos los reinos de la tierra, Satanás no tenía derecho a tentar al Señor de la gloria, pero él tenía jurisdicción sobre todos esos reinos. Sin embargo, perdió esa jurisdicción sobre todos esos reinos cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Y por eso yo relacionaría eso con el texto del Apocalipsis. Los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Usted hizo referencia al texto, al primer texto que citó sobre la idea de que el reino no viene por la simple observación. Lo relacionaría con las palabras de Jesús, mi reino no es de este mundo. Esto significa que efectivamente no funciona como los reinos de este mundo, ¿verdad? No se basa en la espada, no se trata de la yihad, pero eso no significa que su reino no venga a la tierra como en el cielo. De hecho, dice específicamente que el reino de Dios no viene por la simple observación, es decir, que no se puede observar, que no se puede ver, porque dice el reino de Dios está dentro de vosotros.
Sí, y el reino de Dios ciertamente está dentro de nosotros, pero no es el único lugar donde se encuentra, y hay que analizar qué quiere decir con observación, y repito, lo interpreto como que no funciona como los reinos de este mundo. Podemos volver al libro de Daniel y decir que cuando el reino de Dios, esta roca esculpida por mano no humana, venga y destruya los imperios paganos, y luego crezca hasta convertirse en esta roca que llena toda la tierra. Sabemos que eso ha sucedido. Podemos observar los últimos 2000 años de historia y ver que el reino de Dios está avanzando en el mundo. Entonces, ¿crees que esa roca ya ha llegado? ¿Lo estoy entendiendo bien? Correcto, creo que se trata del reino del nuevo pacto de Dios. Exacto. Y probablemente tengas diferentes interpretaciones de lo que sucede en las profecías, pero yo diría que observemos la historia del mundo de los últimos 2000 años, ¿de acuerdo? Si el reino no se manifiesta visiblemente, no podemos pensar que no vemos crecer a la iglesia de Dios en el mundo. Ciertamente no podemos. Estamos grabando un podcast y mucha gente lo escuchará y vemos el crecimiento del reino. Creo que la diferencia radica en que nosotros creemos que el reino es espiritual, mientras que tú crees que es literal. Y por ejemplo, la gran comisión de Mateo 28 es ir a ser discípulos de todas las naciones, es decir, de todos los estados de la nación, mientras que nosotros argumentamos que se refiere más bien a las personas dentro de esas naciones. Pero quería volver a un punto, me refiero a cómo se podría conciliar esto con el evento que ya ocurre en Apocalipsis 11:15, cuando suena la séptima trompeta. ¿Cómo se concilia esto con lo que claramente indica que es la séptima trompeta? 1 Corintios 15:52 dice, en un abrir y cerrar de ojos al sonar de la final trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sabemos que los muertos resucitarán incorruptibles en la segunda venida, que claramente aún no ha ocurrido. Sí, me siento muy cómodo con la idea de todavía no como paradigma para comprender las escrituras y por eso sé que habrá una consumación total. Aplicaría la misma enseñanza que tenemos sobre nuestra salvación individual. Sabemos que somos salvos, sabemos que estamos siendo salvados, sabemos que seremos salvos en el último día y ese mismo paradigma se aplica al reino de Dios en el mundo y digamos la autoridad de Cristo. ¿Tiene Él toda la autoridad en la tierra como la tiene en el cielo ahora mismo? Claro que sí. ¿Está esa autoridad plenamente manifestada y consumada? No, lo estará en el último día. Así que tendemos a estar más de acuerdo con la interpretación de Teodoreto de Ciro que tenía sobre Daniel 2, donde la piedra representa la segunda venida de Cristo y no la primera, porque si consideramos las 10 visiones de los 10 dedos de los pies, reflejadas en los 10 cuernos del Imperio Romano, vemos que todo ocurrió mucho después de la muerte de Cristo. Entonces, cronológicamente hablando, si repasamos la historia, tal como la expone Daniel, vemos que la piedra hace clara referencia a la segunda venida de Cristo. Y si observamos el contexto, incluso en Apocalipsis 6:15, donde se habla de esa segunda venida, encontramos que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y toda montaña e isla se movió de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los nobles y comandantes, los ricos y los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Así que hay reyes que aún están vivos cuando Cristo regrese y serán derrotados en su segunda venida. Y si vamos a Mateo 24, que habla del fin de los tiempos, del fin del mundo, la imagen que se pinta para los santos en ese momento es la de huir de la abominación desoladora, establecida donde no debería estar. Y hay un antitipo de eso al final de los tiempos que vemos en la crisis de la marca de la bestia. E incluso podríamos ir a Apocalipsis 14, donde con la crisis de la marca de la bestia habrá una crisis donde la idolatría será promovida, obviamente por líderes en el mundo. Así que la imagen que veo reflejada, y por supuesto podríamos ir a Daniel 7, donde el reino de Dios es entregado a los santos en la segunda venida. No es antes, como si el reino no hubiera sido entregado a los santos hoy. O sea, podemos hablar del reinado y señorío de Cristo, pero lo que realmente defiende el nacionalismo cristiano es un reino de los santos que impone lo que ellos consideran leyes. Y la piedra golpeó la estatua en Daniel 2 a los pies. Así que claramente, cronológicamente, después de las 10 divisiones de Roma, estamos ante algo que se extiende hasta el fin de los tiempos y los cristianos han reconocido esto desde hace cientos y cientos de años, haciendo referencia a la segunda venida de Cristo. Sí, no lo sé, estoy seguro de que suena como si los del séptimo día probablemente tuvieran muchas interpretaciones diferentes. Sé que hay diferentes interpretaciones de las profecías. Supongo que algunas de mis preguntas serían, ¿creen
que el reino de los cielos está cerca ahora en la tierra, en algún sentido más allá de la regeneración individual del corazón? No. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, es Cristo reinando en nuestros corazones y el momento en que se recibe físicamente es su segunda venida. De acuerdo. Entonces el reino de Dios reinando en el corazón de cada creyente. Sí, Sí, pero no está asociado con la iglesia de Dios de ninguna manera. No en el sentido de reinar con el poder estatal. No, podríamos hablar de iglesias en un sentido espiritual, pero no en un sentido civil. De hecho, Apocalipsis habla de una mujer falsa y de muchas hijas de esa mujer falsa. La ramera falsa de Apocalipsis 17 que busca unirse al poder civil, manifestado como un poder bestial. Por supuesto, podemos reconocer que en Daniel las bestias se identificaban con los poderes civiles que reinaban en aquel entonces, incluyendo el león de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma se extendía. Es decir, el catolicismo aún existe hoy, no ha sido destruido. Los protestantes lo reconocen como el poder de la bestia. Claramente ese poder aún no ha sido alcanzado por la roca. El Apocalipsis revela que la ramera o el poder de la bestia será arrojado al lago de fuego al final de los tiempos, pero eso aún no ha sucedido. Sí, y eso no es un gran problema para la postura postmilenialista porque tenemos una perspectiva a largo plazo, pero creemos que es algo que está en proceso ahora mismo. Así que, bueno, sé que estamos abarcando muchos temas, creo que esto es un poco disperso, pero sé que estas presuposiciones son insuficientes. Esto es parte de la educación que espero que se imparta a los nacionalistas cristianos para evitar algunas de las preocupaciones que ustedes tienen. Así es como crece el reino de Dios. Cuando oro, Señor, venga tu reino a la tierra como en el cielo, no solo oro por la santificación de los cristianos individualmente, sino también por el avance de la iglesia cristiana en el mundo y el avance del reino de Dios. Será un crecimiento objetivo. Habrá personas que se unirán a la iglesia. La iglesia se edificará sobre el amor. Todo ese proceso, ¿verdad? Paganismo, este tipo de errores que hablamos de que aún no han sido erradicados, en lugar de leer el texto y decir, bueno, aún no han sido erradicados, así que lo voy a posponer todo para el futuro. Digamos, el regreso de Cristo o algo por el estilo. De hecho, creemos que está sucediendo ahora. Hay un crecimiento y un progreso del reino de Dios en la tierra como en el cielo. Trabajamos por esa recuperación. Es un proyecto a largo plazo. Llevará tiempo esa clase de orientación, por así decirlo, santificación personal. El crecimiento de la iglesia y la maduración de cualquier nación o jurisdicción es el tipo de orientación que ayudará a las personas a no hacer tonterías, a no intentar legislar revoluciones ni dejarse llevar por el miedo en un área determinada. Es como tener la confianza de que Dios establecerá su reino como la levadura en el pan. Crecerá y avanzará de la misma manera que el Evangelio avanzó, como se relata en el libro de los Hechos. Veremos ese crecimiento continuo del reino de Dios y la congregación de los santos con el tiempo. Entonces una pregunta sería, ¿consideras que esto se impondrá de alguna manera? Por ejemplo, hay muchas naciones que no son cristianas, son musulmanas o de otra religión. Hay millones de personas. Sí, hay millones de personas. Entonces, ¿lo imaginas como algo impuesto o es más bien natural porque los santos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia han compartido, han cumplido su labor de contar su historia y esencialmente han dejado que esas personas tomen esa decisión o no? Sí, por supuesto, el reino de Dios no avanza por la espada, así que toda nuestra evangelización, todo nuestro trabajo misionero, todo ese tipo de cosas va a ser, ya sabes, Dios nos ha dado la palabra, el agua, el pan y el vino. Estas son nuestras armas de guerra. Lo único adicional que agregaría es nuestra forma de pensar sobre las guerras defensivas, ya sabes, como cuando pensamos que si somos atacados por algún tipo de entidad, lo que sea, alguna otra nación. Estoy totalmente a favor de la recuperación de nuestros hijos
que irán a la guerra, irán a la batalla cuando seamos atacados, no solo para defender a nuestra gente, nuestro sustento y nuestro petróleo o lo que sea, pero también existe una protección de la iglesia de Dios, una protección de la verdad cristiana. Así que pueden ver algo de mi forma de pensar sobre el cielo y la tierra, sobre lo espiritual y lo físico, está mucho más relacionada. Hay una distinción entre lo espiritual y lo físico. Existe una distinción entre lo celestial y lo terrenal, pero no hay una dicotomía. Es decir, aceptar que Cristo ha unido todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, es una cosa. Pero en cuanto al avance del reino de Dios, sabemos que no se logra mediante la espada, sino a través del ministerio de la palabra. Iba a comentar algo, vi tu video con Raymond Ibrahim sobre si las cruzadas fueron una buena idea. Estoy seguro de que se debatió si se trataba de una guerra justa, defensiva o agresiva. ¿Considerarías que algo así pudiera justificarse? Sí, me refiero a las cruzadas en sí. Siento que la gente siempre quiere hablar de ellas sin analizar los detalles, y cuando se analizan se abarcan todo tipo de guerras y batallas. Bueno, incluso al plantearme los principios de la guerra justa, cuanto más hice una presentación en Washington, D.C. sobre la guerra justa y leí muchos libros sobre los principios de la guerra justa. Al final bromeé con alguien y le dije: creo que con todos estos principios quizás deberíamos juntar a los sacerdotes, tirar los dados y que luego nos digan qué les dice la divinidad. Se supone que debemos ir a la guerra, se supone que no debemos ir a la guerra, y bromeé así porque cuando analicé los principios, al menos los principios modernos, uno es la guerra justa. Para entrar en una guerra justa, necesitas poder defender tu sustento, necesitas defender la vida, y luego dicen tu sustento y tu forma de vida. Y uno piensa, vale, se puede justificar muchas guerras diciendo que estoy protegiendo mi sustento o mi forma de vida. Las afirmaciones eran tan generales que resultaba muy difícil. No digo que sean inútiles, creo que son muy buenas, pero la idea de abordarlas de forma puramente secular simplemente no va a funcionar. Tiene que haber algún tipo de reconocimiento de lo que estamos protegiendo, lo cual incluye a la Iglesia de Dios. Disculpa, no quería interrumpirte, me has recordado algo. Leí un libro de Norman Geisler para una clase de ética cristiana y me pareció interesante que su opinión sobre la guerra de la independencia fuera que, según su definición, no fue una guerra justa. Así que me pareció fascinante y no sé, no parece que estemos de acuerdo en cuanto a la definición que le das. Sí, particularmente con la Guerra de la Independencia, creo que la perspectiva de Edmund Burke sobre las diferencias entre la Guerra de Independencia estadounidense y la Revolución Francesa y algunas de las ideas que allí se planteaban es interesante, pero en resumen, mi punto al mencionar esto es que no creo que se pueda comprender el concepto de guerra justa sin haberla realizado de manera cristiana. Ese es básicamente el fundamento. Volvemos a la idea de que si la separación de la iglesia y el Estado implica que el Estado deba ser secular, entonces nos veremos envueltos en todo tipo de guerras en las que no deberíamos estar, donde la gente piensa, en realidad piensa lo contrario. En cuanto dicen que van a adoptar algún tipo de cristianismo, entonces se verán envueltos en todo tipo de guerras en las que no deberían estar. Pero creo que recuperar parte de nuestra defensa nacional implica la lealtad al Señor Jesucristo. Eso tiene que empezar a ser un factor importante en nuestras decisiones. Nuestros soldados no solo están muriendo por los derechos de pesca en el mar de China Meridional, existe en realidad algún tipo de lealtad a la familia, al pueblo, a la nación y en última instancia a Dios. Necesitamos volver a incluir eso en el debate sobre qué es una guerra justa y qué no es. Parece que eso se basaría en el hecho de que quienes ingresan al ejército estadounidense también tendrían que pasar por algún tipo de prueba religiosa.
¿cómo se podría jurar lealtad de otra manera? Sí, porque si un militar estadounidense es musulmán, no va, quiero decir, parece lógico, es lo que observo. Sí, tendrías que definir los detalles, cómo se verá exactamente, y probablemente estoy abierto a diferentes recomendaciones, pero al menos reconocerás que Cristo es el Señor en estas tierras. Ya sabes, volvemos al tema de la ciudadanía en el país y la identidad estadounidense. La idea de que Estados Unidos sea solo una idea es una terrible idea. Bien, entonces hay que preguntarse qué significa ser estadounidense. Y es importante reconocer que esto tiene que ver con el protestantismo, que ha marcado nuestra nación desde su fundación, y con el reconocimiento de que somos una nación bajo Dios. Así que se pueden abordar las preguntas sobre inmigración cuando alguien dice, no creo que seamos una nación bajo Dios, pero aún así quiero participar en ella. Es interesante, usaste eso de una nación bajo Dios, y si seguimos por ese camino, tiende a implicar libertad y justicia para todos. Sí, y la libertad es libertad y justicia a la vez. No se pueden definir si no se reconoce al Dios Trino y su revelación. Tenemos todo tipo de problemas porque hemos separado la libertad de la verdad cristiana, que es la verdad. ¿De acuerdo? Así que, Me siento a reflexionar muchas veces solo observando cómo lidia Dios con eso, cómo lo maneja, y sin duda creo que ambos estaríamos de acuerdo en que Dios mira hacia abajo y observa nuestra nación o gran parte de la tierra y probablemente no esté contento. Ve muchas cosas que no van según su plan, por así decirlo. Sin embargo, cómo lo maneja, parece que nos deja elegir nuestro camino, para bien o para mal. Habrá consecuencias, sin duda, según nuestras elecciones. Y creo que esa es la pregunta más importante, la que realmente importa, el tema central de muchas de las cosas que hemos estado hablando y que nos preocupan. Creo que nuestra preocupación también es la magnitud que tendrá esto al ver a Stephen Wolf, a Timon Klein y a todos estos individuos impulsando leyes azules en particular. Hemos estado publicando un libro llamado El conflicto de los siglos. El capítulo 35 trata específicamente este tema que hemos estado anticipando. De hecho, se estaba anticipando desde que era niño, durante muchos años. Apocalipsis 14 advierte sobre una falsa adoración, una imagen falsa, un nombre falso y una marca falsa que corresponde a violaciones de los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Hemos anticipado que habrá una unión entre la Iglesia y el Estado. Habrá presión para que se presente una marca o señal falsa. Y en realidad no he hablado con Lennox, pero no he oído ninguna identificación coherente de la marca de la bestia proveniente de New St. Andrews, al menos en lo que respecta a eso. Pero hemos tenido una consistente durante más de 100 años. Me atrevería a decir que incluso cientos de años en la Reforma Protestante, porque hemos anticipado. Y parte de esa advertencia, la razón por la que, volviendo a lo que dije antes sobre un Dios diferente, es porque hay una falsa adoración incluida en esa advertencia de Apocalipsis 14. Y a medida que esto se promueva y avance, nuestro movimiento se alzará con... Acabamos de sumar otro 250.000 en Papúa Nueva Guinea para afirmar que esta es la marca de la bestia al final de los tiempos, el descanso dominical legislado por ley. Quienes persistan en honrar el domingo cuando se promulgue esa ley y se nieguen a someterse a la ley de Dios, será arrojado al lago de fuego, según Apocalipsis 14. Por lo tanto, consideramos esto una prueba de adoración falsa y seremos nosotros quienes clamemos, advirtiendo al mundo que, a menos que se sometan a la ley de Dios, Apocalipsis 14 decreta una de las advertencias más terribles de toda la Biblia para aquellos que persistan en la violación deliberada de la ley de Dios.
llegará un momento en que la gente tendrá que decidir entre la verdad y el error. Así de serio esto es para nosotros. Y en resumen es como marcar un límite infranqueable. Sí, y básicamente está diciendo, seguirán lo que yo digo, seguirán la apostasía que se ha infiltrado lentamente en la iglesia, y ustedes estarán de acuerdo con nosotros que no debemos seguir lo que ustedes dicen, sino lo que Dios dice. ¿Seguiremos lo que Dios dice o lo que dice el hombre? Cierto, pero creo que todos estaríamos de acuerdo en que la apostasía se infiltró en la iglesia y lo hizo lentamente a lo largo de cientos de años. Estaba el bautismo infantil, estaba la controversia de Lutero sobre si se podían confesar los pecados a un sacerdote y obtener un certificado escrito que dijera que todos los pecados estaban perdonados. Sí, sí, estaba la mariología, estaba la adoración de ídolos. Quiero decir, eliminaron por completo el segundo mandamiento de su catecismo porque resultaba muy incómodo. Así que tienes todo este paganismo que se fue infiltrando. Y nuestra postura es que si uno observa a Filo de Alejandría, a Policarpo, a algunos de los primeros cristianos de los siglos primero, segundo y tercero, verá que todavía había personas que guardaban el séptimo día, eran cristianas. De hecho, James, tienes un excelente video en tu canal que repasa la historia del sábado paso a paso. Tienes una presentación de más de 500 diapositivas que recorre la historia demostrando que esto no es una perspectiva única de los adventistas. Obviamente, como bien dijiste, Jared, existen bautistas del séptimo día y otras denominaciones que también guardan el séptimo día. Básicamente nuestra postura es que se trata simplemente de una tradición que se introdujo en la iglesia. En el siglo XVI surgió la Reforma Protestante y cada reformador recuperó una parte de la verdad. Lutero eliminó las indulgencias, los anabaptistas, por ejemplo, intentaron reformarse y prohibir el bautismo infantil. Cada uno recuperó una parte de la verdad, afirmando que se trataba de una pieza más de esa verdad, que formaría parte de ese límite infranqueable donde Dios pregunta, ¿van a guardar lo que he dicho o no? Porque no hay una nueva lista de los 10 mandamientos. De hecho, Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y él resume perfectamente los 10 mandamientos diciendo, ama a Dios, que resume los primeros 4, y ama a tu prójimo, que son los últimos 6, tu deber para con el prójimo. Lo vemos simplemente como un límite infranqueable. Hablabas de un reino que se establecerá y de cómo la roca que destruyó la estatua ya se ha cumplido. Básicamente las naciones serán discipuladas. Todos dirán que sí, que venga Jesús. Pero si lees el capítulo 6 del Apocalipsis hablando del gran día del Señor, ¿quién podrá mantenerse en pie? Versículo 17. Pero si volvemos al versículo 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las rocas y en las montañas, y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del Señor, del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. No menciona presidentes porque no existían en aquella época. Pero sí habla de los reyes de la tierra, de los poderosos y de los ricos. En general, la imagen que nos ofrece Apocalipsis es que la mayor parte de la sociedad es destruida o huye de ser destruida cuando Cristo regresa en las nubes de gloria. Por eso me cuesta entender la idea del discipulado, de las naciones siendo discipuladas y adaptándose al cristianismo, y de que todos estemos celebrando la segunda venida de Cristo. Me pregunto, y sé que ha sido una conversación larga, pero número uno, ¿cómo responderías a la idea en Apocalipsis de los reyes de la tierra y todos esos hombres escondiéndose de la ira del Cordero? Sí, es decir, yo vería un paralelismo similar con el Salmo 2, ¿no? Los reyes de la tierra se alzan, los gobernantes conspiran juntos contra el Señor, contra su ungido, y el mensaje es honrad al Hijo, para que no perezcáis en el camino. Así que hay un par de cosas ahí. Estoy intentando, sería interesante. Estoy seguro de que su audiencia ya conoce algunas de las diferencias, pero toda esta conversación ha sido bastante divertida porque resalté varias diferencias en la forma en que lo abordamos. Sí, y quiero que sepas que también lo estamos disfrutando mucho, nos estamos divirtiendo.
Siempre es divertido hablar con personas que saben lo que piensan y por qué lo piensan. Así que es genial y ustedes el séptimo día creo que tienen doctrinas particulares que están arraigadas y se han desarrollado en las formas de abordar la profecía y demás. Pero para quienes se conectan ahora, supongo que están tratando con el arminianismo y el calvinismo, con un credo bautismo y un paido bautismo, están tratando con una especie de postmilenialista. Y supongo que ustedes son premilenialistas o premilenialistas Historicistas. del rapto. Premilenialistas históricos, así que estás lidiando con eso y luego todos estos y luego estamos citando textos del libro de Apocalipsis que sigue siendo un libro confuso. La pregunta sobre los reyes incluso en la posición postmilenialista, entonces la posición postmilenialista dice que habrá una liberación de Satanás al final y entonces todavía habrá fuegos artificiales al final. No va a ser como un cristianismo tranquilo al final. Todavía tendremos un emocionante regreso final de Cristo, pero básicamente estoy viendo esos textos y estoy diciendo que, bueno, vimos que eso sucedía en la iglesia primitiva, lo vimos cuando el Evangelio fue de Jerusalén a Judea, a Samaria, a los confines de la tierra, vimos a reyes temblando, vimos persecución, vimos a algunos reyes venir y jurar lealtad a Cristo y vimos a algunos que estaban en rebelión y creo que hemos visto ambas cosas a lo largo de la historia de la iglesia. Hemos visto magistrados civiles que se han postrado ante Cristo y hemos visto a quienes no lo han hecho y seguiremos viendo este tipo de cosas. Esto continuará. Así que supongo que no sé si esto responde a tu pregunta o no. Si pudiéramos volver un momento a la pregunta anterior. Había una pregunta sobre la libertad, de nuevo, del hermano que está más cerca de mí a la izquierda, sobre qué hacemos, qué hace Dios con eso. Y mencionaste que aún así les da a las personas libre albedrío y creo que esto nos lleva a otra distinción. Cuando Dios observa los problemas que hay en su pueblo o en el mundo, no creo que diga, bueno, simplemente dejaré eso completamente en sus manos. Existe el libre albedrío, pero Él siempre está ocupado en solucionarlo. Siempre está ocupado disciplinando a su gente, ¿verdad? Algunos de ellos mueren en el desierto y otros son santificados, y Él se dedica a enviar a su Hijo Jesucristo a redimir al mundo. En realidad interviene, supongo que eso es lo que quiero decir, y veo algo similar. Este es un paradigma relacionado con la conversación más amplia sobre el nacionalismo cristiano y la forma de abordarlo. Él ha prometido a su pueblo que maduren, y al hacerlo será como la levadura en el pan y ha prometido que eso tendrá un impacto en el mundo, tendrá un efecto discipulado en las naciones, e incluso si consideramos que esas naciones son, digamos, grupos étnicos o algo así, y no estados, nación, sin embargo, aún existe una comisión de Cristo donde dice, vayan y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si Cristo resucitara de entre los muertos? Y luego les digo, esta es mi comisión para ustedes, pero no se preocupen, no se cumplirá. No te preocupes, no vas a lograrlo. Te voy a dar mi espíritu en Pentecostés y te daré instrucciones precisas que todas las personas del mundo obedezcan todo lo que he mandado. Sería extraño que él escribiera una historia como la de resucitar de entre los muertos y decir, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Ve y enseña a todas las personas a obedecer todo lo que he mandado. Pero no va a suceder, no lo vas a lograr. Creo que el mensaje es que sí, lo lograremos, pero poco a poco y con constancia. Dios siempre interviene para transformar los corazones de los hombres y elevarlos, de modo que veamos este tipo de... Yo diría que ese es el patrón y ese es el mensaje que quiero que los magistrados civiles conozcan en este gobierno, que reconocerá el señorío de Cristo. Déjalo respirar un poco, no intentes ser Jesús, no seas un tirano. Establece leyes que favorezcan el avance del evangelio cristiano. Sí, agradezco esa respuesta y estoy disfrutando mucho de esta conversación. Diría que hay una elección, porque en Josué dice, escojan a quién van a servir hoy.
Hay una elección allí. Y bueno, creo que Mateo 28, cuando habla de hacer discípulos de todas las naciones, se refiere a enseñar, ¿verdad? Y creo que aquí radica la diferencia entre lo que creemos, que es esa comisión, enseñar a la gente y esencialmente establecer estados, nación. Y creo que el Evangelio se extenderá por todo el mundo y no hay duda, ni en mi mente, ni en la de ninguno de mis hermanos aquí presentes, de la autoridad de Dios. Creemos que Él es Rey de reyes y Señor de señores. La diferencia radica en el reino espiritual versus el literal. Y doctor Longshore, si me permite preguntar con respecto al Evangelio eterno, ¿cuál cree que es la marca de la bestia? Porque creemos que quienes enseñan, conocen y exponen el Evangelio eterno deben tener claridad sobre qué es la marca de la bestia, ya que creo que el Evangelio eterno revela cuál es la marca de la bestia. Y quisiera agregar que el cuarto mandamiento es el que está marcado con la palabra recuerda. En Proverbios 31:5 el vino hace que los hombres olviden, y en Apocalipsis 14 y por supuesto a lo largo de Apocalipsis vemos acerca del vino de Babilonia. Entonces el vino hace que los hombres olviden, el cuarto mandamiento marcado con la palabra recuerda, pero y por supuesto podríamos ir aún más allá. Estás equiparando el vino con la doctrina también. Sí, podríamos remontarnos aún más atrás a la mano y a la frente, como conectadas una vez más en Deuteronomio 6:6 al 8, conectándolos con la ley de Dios en nuestros pensamientos y acciones. Pero ¿cuál es tu perspectiva sobre lo que es la marca de la bestia? Sí, te daré la marca de la bestia. No creo que la marca de la bestia y no creo que el libro de Apocalipsis deba ser el punto de partida para establecer el paradigma sobre cómo pensamos en el resto de las escrituras o cómo establecer el paradigma para un ministerio saludable. Me encanta el libro del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis obviamente ha sido objeto de debate a lo largo de la historia cristiana, pero mi interpretación de la marca de la bestia es que esta es la interpretación del preterismo parcial que se está dando. Creo que la bestia representa las fuerzas del mal y creo que eso podría ser una alianza entre el judaísmo rebelde con líderes religiosos que se rebelaron contra el Señor Jesucristo y las autoridades romanas que estaban en rebelión contra el Señor Jesucristo y aquellos quienes se habían aliado con ellos. E incluye una dimensión cívica, pero no lo extraería la marca de la bestia para decir que se trata de algún tipo de unión entre las autoridades civiles y las eclesiásticas. No lo extraería, pero yo lo dejaría allí en la agresión de Roma contra la iglesia y los líderes judíos rebeldes contra la iglesia cristiana y aquellos que se habían aliado con esa rebelión contra el cristianismo, contra Cristo. Pero creo que la diferencia clave es que no lo separaría, no lo extraería y diría que cualquier tipo de gobierno civil que está reconociendo el señorío de Jesucristo está cumpliendo con la marca de la bestia. Entonces, ¿tienes alguna postura? ¿Qué era la marca y todo eso? No más específica que la que ya te mencioné. Bien. Y en cuanto al poder del cuerno pequeño, si eres preterista, probablemente dirías que no es Roma, dirías que probablemente es de Antíoco Epífanes. Creo que esa es la visión típica preterista. Sí, de nuevo, mi interpretación del Apocalipsis es que te refieres a Daniel en Daniel 7 y 8. Sí, todos los detalles asociados a esas revelaciones apocalípticas en Daniel y en el Apocalipsis, no me baso en esos textos y no me molesta que la gente tenga diferentes interpretaciones. De acuerdo, entiendo. Solo intentaba comprender tu postura. De acuerdo. Bueno, desde nuestra perspectiva creo que ha sido una discusión muy interesante. Creo que estamos viendo muchos cambios en la sociedad. Hemos visto una degradación de la moral general de la sociedad. Creo que todos estaríamos de acuerdo en eso. Creo que hay ciertas cosas que están sucediendo que son aborrecibles para Dios. Y ciertamente no quiero votar ni elegir gobernantes que sean defensores de eso. Pero creo que nuestra postura es que necesitamos tener separación entre la iglesia y el Estado en lo que respecta a asuntos morales.
Y creo Dios es el único que puede imponer la verdadera ley moral. Creo que el Estado puede imponer el comportamiento civil en cuanto al trato que nos demos entre nosotros, pero no creo que podamos ni debamos imponer los mandamientos de Dios en materia de culto a nadie, y creo que ahí radica nuestra principal discrepancia. Pero quiero que sepan que todos aquí les hemos agradecido profundamente su presencia y apreciamos mucho la discusión. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Doctor Longshore, ¿ha leído alguna vez El conflicto de los siglos? No. Si no le importa, le pediría que le echara un vistazo al capítulo 35. Los capítulos finales de este libro describen precisamente los movimientos que se están dando actualmente en el nacionalismo cristiano. Estoy seguro de que quizás conozca a la autora Elena de White, una de las autoras más prolíficas y traducidas de todos los tiempos, pero échale un vistazo a los últimos capítulos, porque hemos estado observando los movimientos del nacionalismo cristiano y anticipándonos a ellos. Y todo eso se describe en este libro, así como lo que sucederá después. Así que échale un vistazo, te animo a que lo hagas. De acuerdo, gracias por la recomendación. Y bueno, ha sido un placer hablar con ustedes. Me encantaría seguir conversando a medida que avancen con todo esto. Me alegra que estén hablando con Lennox. Genial. Ha sido genial, me ha encantado hablar con él. Excelente, ha sido un gusto hablar con ustedes. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, terminemos con una oración, pero antes no olviden de darle me gusta, compartir y suscribirse a este canal de YouTube para estar al tanto de los próximos episodios. Y con esto terminaremos con una breve oración.